Muchas gracias, chicos. Efectivamente, vamos a recibir ahora en el estudio al psicólogo Rafael Alcaraz, que nos va a hacer favor de orientarnos en este proceso difícil de poder manejar nuestra ansiedad para que podamos ser más productivos, poder concentrarnos en la tarea que tenemos enfrente y llegar a su conclusión. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues ¿de qué manera la ansiedad puede afectarnos en nuestra productividad? Ponnos un ejemplo. Pues todo el mundo tenemos ansiedad en algún momento. Nos sirve como proceso evolutivo, como mecanismo de defensa. Cuando hay alguna situación que amerita que estemos en estado de alerta, entra la ansiedad. Esto puede ser desde nuestros ancestros, de que andaban persiguiendo tigres y bestias ahí en el campo, hasta el día de hoy, cuando de repente estamos pues abrumados tal vez de trabajo o de otro tipo de situaciones que ocupan que estemos enfocados en alerta. La ansiedad a veces nos sirve para motivarnos, para ser más productivos. El problema es cuando esa ansiedad se vuelve algo crónico, cuando ya no hay esa motivación o ese estado de alerta que necesitamos y es algo que está ahí siempre esperándonos. Una ansiedad crónica habla de una persona que está completamente llena de estrés o todo el tiempo en alerta, cuando realmente no hay un estímulo que lo amerite. Entonces esto hace que nos volvamos menos productivos por el hecho de estar todo este tiempo en alerta. Nuestras reacciones, nuestros impulsos van a estar mermados porque estamos en un estado completamente de actuar o de brincar o de pelear o de defendernos, en vez de estar en un punto, pues ahorita en el mundo en el que vivimos no nos están persiguiendo, por lo menos dentro de las ciudades, pues cosas o peligros de la naturaleza. Entonces podemos estar pues en el tráfico y sentir esa ansiedad por el ruido, por las diferentes situaciones del trabajo, de la escuela, de la familia, y esta ansiedad nos va a volver un poco menos productivos en el sentido de que tanto tiempo perdido en estos estados de alerta, en este miedo, en este estrés, que no vamos a poder realizar las cosas que sí son importantes. ¿Cómo se siente la ansiedad crónica en el cuerpo? Y te lo pregunto porque pues, es muy difícil distinguir para uno cuando uno se puede considerar una persona muy proactiva, Claro. muy atenta a las cosas, muy pendiente de lo que sucede en su entorno, sin darse cuenta que tal vez ya está sufriendo de un estado ansioso crítico, ¿no? Así es, todos hemos sentido miedo en alguna vez, ya sea por algún susto o viendo una película, cuando de repente son de suspenso empezamos a sentir como cierta tensión. Esa es la llamada ansiedad. Todos lo podemos sentir diferentes, algunos lo sentimos como algún tipo de opresión en el pecho, otros como un nudo en el estómago. Las famosas mariposas son una especie de ansiedad que nos da cuando estamos pues, con la pareja o con alguna... Esperando verla, O ¿no? esperando ver alguna primera cita, este tipo de cuestiones son diferentes manifestaciones de la ansiedad. Pero en todas las que mencioné había algo que lo producía. Aquí el problema es cuando yo estoy sentado a solas, sin estímulos, si yo todavía siento ese mariposeo, si yo todavía siento esa presión en el pecho o ese como miedo sin un estímulo, a eso le podemos llamar lo que viene siendo una ansiedad que ya no está siendo buena para nosotros, está siendo antiproductiva, porque son esos momentos donde podemos estar relajados, concentrados, fomentando nuestra concentración, nuestra creatividad, nuestra paz interior, que todo esto reduce los niveles de ansiedad. Entonces, cuando estamos a solas, sintiendo este tipo de procesos ansiosos o miedos sin un estímulo externo, podemos hablar de que estamos sufriendo de una especie de ansiedad. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un caso en donde ya se considera un ataque de ansiedad? Que hay muchas personas que suelen decir, es que me dio un ataque de ansiedad. Así es, esto ya es cuando la ansiedad rebasa lo que vienen siendo los niveles funcionales. Yo ahorita puedo estar sintiendo cierta ansiedad por las luces, estar en el estudio, estar hablando con ustedes, pero por otro lado, de todas maneras estoy cumpliendo con el propósito que es comunicar pues, esta idea. A la hora de que un ataque de ansiedad llega, es tanta la ansiedad que va a provocar hiperventilación, a veces desmayos, dolores de pecho, que empecemos a sufrir de una manera que no nos deja procesar, que no nos deja seguir adelante en nuestro objetivo. Si estoy en el trabajo abrumado de papeles, me están pidiendo tareas y de repente trueno, en el sentido de ya no puedo más, aventando cosas o haciendo un escándalo, ahí hablamos de una ansiedad que ya es una crisis ansiosa, ya se desbordó a hacer algo que ya podemos ver muy claramente, que esta persona está pasando por una crisis donde ya no puede funcionar con normalidad. Que todos andamos por el mundo con cierto nivel de ansiedad,
que nos mantiene un poco alertas. Pero ya una vez que esto nos desborda, nos provoca náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda, todo este tipo de cosas, ya estamos hablando de una ansiedad que no es funcional. ¿La ansiedad es tolerada de forma diferente por distintas personas o todas tenemos un límite, Rafael? Como todo se puede doblar hasta cierto punto, pero todo el mundo tiene ese punto de quiebre. Para unas personas va a ser muy diferente que otras. Una persona que fomenta su práctica de meditación o que hace mucho ejercicio para liberar la ansiedad va a tener una tolerancia mucho más alta. Y esto es básicamente por la manera en la que se fue cultivando el estado mental de la persona. Entonces, una persona que está constantemente trabajando o que está constantemente abriéndole la válvula de presión, pues va a ser una persona que puede estar recibiendo constantemente mucha presión, pero que también tiene un escape. Y por otro lado, tenemos personas que nunca aprendieron a soltar esa válvula de presión y con cosas pequeñas de repente explotan. Y vemos que son un punto de tolerancia de ansiedad menos que las otras personas, pero más que nada es falta de práctica. Entonces puedo imaginar que la hormona cortisol tiene muchísimo que ver a la hora de que estamos en un estado de ansiedad, se ha de secretar muchísima, porque Claro. si el ejercicio y la actividad física o meditación pueden liberarla o pueden balancearla, pues entonces yo creo que queda claro, por lo pronto el que se sienta así como que está llegando a su límite puede hacer dos cosas, ¿no? Puede salir a gritar o a correr. Claro, exactamente. Y también aquí lo importante es qué es lo adecuado para el momento. Porque hay momentos donde esa ansiedad a la hora de gritar, pues es el momento perfecto. Si estamos en un partido de fútbol o estamos en una montaña rusa sintiendo toda esa ansiedad y gritamos, se siente todas las endorfinas, cómo se liberan en ese momento y es el momento adecuado para hacerlo. Ahora, si estamos haciendo fila tal vez en algún banco o algún lugar así y de repente gritamos por otra cuestión de ansiedad que estamos sintiendo, pues no es el lugar ni el momento para hacerlo. Entonces hay que tener ciertos, vamos a decir, procesos que podemos adquirir o que podemos aprender a hacer para poder tener bajo control nuestra ansiedad. ¿La ansiedad y la neurosis son parientes cercanos, una es manifestación de la otra o cómo explicaremos esto? Porque el ejemplo que pones del banco es muy bueno. Cuando estamos haciendo fila, por ejemplo, para cruzar la frontera, ahí el estado de ansiedad se eleva yo creo que a la N potencia, pero si lo combinas con neurosis, ahí están los gritos, los sombrerazos y a veces hasta los golpes. Claro, y mucho de la ansiedad es este proceso interno que llevamos, porque igual podemos estar en carros adjuntos viviendo que el pitadero de los carros, los gritos de la gente, el tráfico, y por un lado yo puedo estar completamente tranquilo, completamente centrado, pensando en otras cosas que no me provocan ansiedad, y la persona del carro de al lado puede ser la persona que está pitando, que está gritando, que está tirando sombrerazos por el hecho del proceso interno que está llevando. Entonces la ansiedad sí es algo que el ambiente va a influenciar, pero a la hora de la hora es la persona en su ambiente interno el que va a poder manejar la ansiedad de una manera correcta o incorrecta. Pero un neurótico es más ansioso que otro. Te lo pregunto esto porque el ejemplo que pusiste es genial. Hay personas que están muy relajadas viendo cómo se les meten a los de enfrente y no pasa nada, ellos están tranquilos porque su mente está en otra cosa. Y sin embargo, el mismo acompañante de esa persona puede desesperarse. Oye, ¿por qué dejas que se te metan? Mira, acelera, no seas tonto y cositas como esas ante el mismo estímulo. Claro, y muchas veces lo vemos por el hecho de que el no estar en control, de estar manejando el carro, a veces tenemos pasajeros que andan dirigiendo, por no decir perjudicando el proceso de manejar, ¿no? De que a veces de que dale aquí a la derecha, dale aquí, frena, para, acelérale. De repente pasa mucho cuando jóvenes están aprendiendo a manejar, que están los papás ahí con una ansiedad a todo lo que da. Es correcto. Que es esa misma neurosis, ¿no? Ok, tengo miedo porque estoy manejando o estoy en un carro con alguien que yo no sé cómo maneja y empieza mi neurosis a analizar todas las cosas, todas las posibilidades que pueden salir mal y este análisis va provocando que mi cuerpo empiece a secretar ciertas hormonas de estrés, de adrenalina, para estar alerta y todo esto va a culminarse en gritos y sombrerazos del compañero hacia el chofer, ¿no? Entonces hay diferentes maneras en las que vamos a aprender a controlar esta ansiedad. Es la primera vez que escucho una explicación de la neurosis casi a nivel de justificándola como una buena intención de cuidar a la gente. Sí, pues a veces así, por ahí va, ¿no? Muchas veces la neurosis es eso, ¿no? La intención no es mala, sino el manejo es el que está mal.
Oye, pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que me encantaría que nos dieras tus números de contacto porque estoy seguro que lo que aquí faltaría para concluir el tema es qué podemos hacer y cómo lo podemos manejar, algún decálogo que le des a la gente para que pueda primero reconocer su estado de ansiedad y cómo controlarlo, reconocer las primeras señales para evitar que esto escale y se le salga de control. Por lo pronto, danos tus números de contacto para que Claro se que pongan sí, directamente contigo. se pueden comunicar conmigo al consultorio, es el 634-2820 o por medio de WhatsApp 664-305-0825 y en Facebook voy a estar publicando algunos tips para cómo manejar la ansiedad en psicólogo Rafael Alcaraz, ahí en Facebook. De acuerdo, muchísimas gracias, psicólogo Rafael Alcaraz, con nosotros aquí en Como cada mañana. Te esperamos la próxima semana. Perfecto, Muchas nos vemos la gracias. próxima semana, Hacemos gracias. una pausa, acompáñenos, volvemos muy rápido.